Bueno, decíamos que estamos en esto que es hablar del patrimonio uruguayo desde la lente fotográfica. Y como decíamos, los anfitriones son la licenciada Patricia da Silva Gómez por Divinas Fotos Uruguay y el arquitecto Gustavo Abella. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor, docente, licenciado Alejandro Gotaza, que ha hecho la investigación del Encina, Ancina, Ledesma, y bueno, para que nos ilustre en la medida de lo posible de qué se trata todo eso. ¿Cómo está por allí el arquitecto? Bueno, la verdad que muy contento también. Sorprendido un poco cuando fuimos a investigar sobre el tema que habíamos propuesto originalmente, hablar sobre los monumentos de José Belloni, es lo que venimos haciendo miércoles sí, miércoles no, un poco sobre el patrimonio arquitectónico y monumental uruguayo. Nos encontramos ahí cuando fuimos en el monumento de Ancina, que bueno, que hay una controversia, hay encontramos fotografías que se han cambiado 3 veces el nombre en el mismo monumento, y bueno, y la verdad que nos interesamos, empezamos a leer, y realmente hay toda una historia y una leyenda atrás de todo esto. ¿Y quién mejor que Alejandro, que nos acompaña hoy, ¿no? Para que nos ayude a develarla de alguna forma, o a entenderla? Es lo que intentamos con la gente que se nos ha unido, que ya te doy mis saludos desde acá, y esperamos poder ser lo más claros posible en esto que no es sencillo. Bueno, darle la bienvenida al doctor, a Alejandro también, es algo muy significativo porque ya tenemos unas cuantas transmisiones en este formato, pero es la primera vez que lo vamos a hacer con un invitado, así que bueno, también es un desafío para nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero poder ayudar un poco a entender alguna cosa, pero yo tampoco entendí, yo todavía no termino de entender, pero eso es lo interesante también, que uno puede seguir todavía con curiosidad sobre este tema. Claro, no, exactamente. Exacto. Pero la cuestión que nos trae hoy, el monumento a Ancina. Patricia, arrancamos contigo. Cuando te decidiste, o decidió el grupo Divinas Fotos a trabajar con Ancina, a encontrar información con Ancina, ¿qué fue lo que pasó? Sí, en un primer momento lo que hice fue, pensando en Belloni en realidad, buscar informaciones sobre los monumentos, las obras, todo, y empezando a buscar, encontré con esa de Ancina, que me llamó la atención, y empecé a leer sobre el monumento, informaciones, y ahí fue cuando saltó. Vi esa información de que, no voy a entrar en detalles ahora para que después nos cuente Alejandro, pero de que no era bien lo que estaba ahí, no era Ancina que estaba en el monumento. Entonces eso me llamó la atención, por eso quise seguir estudiando el tema y entendiendo mejor sobre el tema, y ahí fue cuando decidí también buscar el monumento, encontrarlo y sacar fotos de él y ver detalles y cómo era, y bueno, y fue así que empezó todo. Sí. No. Mientras Gustavo va encontrando la fotografía, que son es el mismo monumento con 3 diferentes tropas arriba del monumento. No. Bueno, en 3 Alejandro, diferentes momentos. Contanos un poco cómo surge esto, a ver, así te escuchamos. Bueno, es una historia, yo les decía cuando coordinábamos que es una historia para hacer una o varias novelas, ¿no? Porque bueno, hay una novela muy importante
de Jorge Chagas, el escritor Jorge Chagas, que se llama La Sombra. Es una novela muy, muy interesante, pero daría para escribir muchísimas más. Porque la historia, en realidad en la historia de Ancina como que se cruzan 3 tramas distintas, ¿no? Esto lo podemos advertir hoy, digamos, después de cierta distancia, y poder ir armando las piezas de esas 3 tramas. Digamos, yo diría que el nombre de Ancina es el nombre que resume la leyenda o el mito alrededor de la figura del acompañante de Artigas durante su exilio en Paraguay. Esa es la primera imagen, aunque luego eso se va a ir complicando, pero es la primera historia, digamos, la que aparece primero cronológicamente en los documentos y en el papel. Después aparece la historia de Ledesma, Manuel Antonio Ledesma, que va a tener distintos momentos. Es decir, va a haber un primer empuje hacia 1919. Manuel Antonio Ledesma, es un hombre que aparece en 1885, cuando el gobierno va a entregar a Paraguay las armas, los premios, los trofeos de guerra y la condonación de la deuda por la Triple Alianza. Y ahí aparece un señor, un hombre mayor, afrodescendiente, que la gente que se acerca le dicen que es Manuel Antonio Ledesma y que había sido el último hombre que había acompañado a Artigas en su exilio. Y a partir de ahí, bueno, se genera una serie de empujes, digamos, ¿no? Es decir, primero en 1919 se inicia una gestión para repatriar los restos de Manuel Antonio Ledesma, es decir, ya identificado como Ancina, ¿no? Esto es interesante porque Ledesma había sido, se suponía por algunos documentos, por la primera biografía de Artigas, de Isidoro de María, que Ancina le había dicho a Artigas que él lo iba a seguir hasta la muerte, ¿no? Entonces, estos jóvenes que en 1919 piden la repatriación de los restos, dicen, bueno, cumplamos con el deseo de Ancina y traigamos los restos y pongámoslos junto a los restos del prócer. Y así siguen juntos hasta digamos, por el fin de los tiempos. Pero bueno, en 1900 eso se frustra, tiene distintas dificultades. En 1925, un diplomático uruguayo, Agustín Carrón, vuelve a intentar la repatriación, pero en 1926 el historiador Ferreiro hace un informe al Instituto Histórico Geográfico demoledor en el que dice, bueno, esta persona no puede ser Ancina bajo ningún concepto, y eso se frena. Pero luego, más adelante, un poquito más adelante, os digo que esta historia es muy interesante, un poquito más adelante, en el 36, Mario Petillo, que era inspector de la enseñanza militar, plantea generar una fecha, el 18 de mayo, el día de la Batalla de las Piedras, como el Día del Soldado, y en ese sentido es que propone recuperar la vida él decía, en un folleto que publicó en el 36, el último soldado artiguista, ¿no? El último soldado artiguista. Entonces, él empieza allí una larga gestión, que se concreta el 18 de mayo de 1939, porque Ancina de algún modo, perdón, esto es importante, Ancina de algún modo era el símbolo de la fidelidad del soldado frente a sus superiores, ¿sí? Por eso se trataba de generar el Día del Soldado a partir de la idea de Ancina, ¿no? Como un símbolo de la fidelidad a los superiores. Entonces, en 1939, finalmente, luego de varias gestiones, el 18 de mayo de 1939, se repatrian, o sea, sí, se habían repatriado los restos de Ledesma y son conducidos al Panteón Nacional en el Cementerio Central. ¿Sí? Eso ocurre en 1939 y 4 años después, el 18 de mayo de 1943, se inaugura, digamos, el monumento de Belloni que todos conocemos. Y se consolida la idea de que Manuel Antonio Ledesma era Ancina, ¿no? Pero este aquí, que en 1950... Perdóname, de ahí surge en el primer monumento que se erige ahí, o sea, con la misma estatua, ahí surge que en la primera leyenda que yo he buscado, dice Manuel Antonio Ledesma
y abajo Ancina. Entonces, estaban asociando a Ancina a Ledesma hasta ese momento. Exacto. Como una persona única, ¿no? Exacto. No dos personas. Claro, exacto. Ahí se consolida, con el monumento de Belloni, se consolida la idea de que Manuel Antonio Ledesma era Ancina, aquel hombre que había aparecido en la primera biografía y que después otros historiadores habían nombrado y otros escritores. Se consolida la idea de que Manuel Antonio Ledesma era Ancina. Ahora, eso en realidad, como dije, había tenido muchas idas y vueltas, incluso había sido denegado, digamos, por el Instituto Histórico y Geográfico, diciendo que eso no podía ser, pero finalmente se consolida esa idea. Pero vete aquí que en 1950, 51, Hammerly Dupuy y su hermano publican una antología de poesía dedicada a Artigas, dos tomos bastante voluminosos, y allí surge, con alguna documentación, dos cosas. La primera, que había otro hombre que había acompañado a Artigas en el exilio, que era Joaquín Lencina, y que además ese hombre había escrito una serie de poemas que estos autores introducen en la antología. O sea que por lo tanto en 1950, un poco sin pena ni gloria, digamos, se consolida la idea de que Ancina era un poeta que había acompañado a Artigas durante todo su proceso, digamos, vital, pero no se llamaba Manuel Antonio Ledesma, sino que se llamaba Joaquín Lencina. Sí. A esto no se le presta mucha atención. Apenas Ildefonso Pereira Valdés menciona algunas cosas en un folleto bellísimo, un trabajo precioso de Ildefonso Pereira Valdés, donde él dice que, bueno, donde él habla de los afrodescendientes, los negros, como se decían en aquel momento, los negros que habían acompañado a Artigas en la epopeya artiguista, ¿no? Entonces él habla de Ancina allí y de los poemas, y dice, bueno, estos poemas en realidad tenía sus dudas, y él plantea algunos argumentos, en fin, respecto a por qué le parecía que los poemas no podían ser reales. A todo esto, la documentación se había perdido, el propio Hammerly Dupuy lo dice, los originales de los poemas no están, hasta ahora nadie los ha encontrado, y entonces lo que se produce es que recién en 1996, recién allí en 1996, Mundo Afro, junto con un grupo de investigadores, resuelve volver a publicar esos poemas, los saca de la antología y los pone en un libro que se llama Ancina me llaman, Ancina yo soy, en el que vuelve, digamos, toda esta cuestión de la historia de Joaquín Lencina, ¿no? Sí. Luego, en el medio se habían publicado algunos documentos históricos en los que brevemente se nombraba la presencia de un tío Lencinas o Lencina, que estaba con Artigas, que siempre estaba con Artigas, ¿no? Así que siempre estaba alrededor de él. Y luego hay una documentación que yo todavía no he podido leer, les voy a ser sincero, todavía no la he podido conseguir. Ahí parece aparentemente una carta en la que se dice que Artigas dice que Lencina, el tío Lencina, lo manda a hacer algunas cosas, ¿sí? Esa es la documentación que hizo que el ejército reconociera hace muy poquito, hace unos 2 o 3 años, reconociera a Lencina como un comandante del ejército artiguista, ¿sí? Un reconocimiento público. Un primero reconocimiento, digamos, más fuerte. Como militar. ¿Sí? Porque, como vimos, algunos autores llamaban simplemente de fiel negro, ¿no? Martínez, ¿no? Lo llamaba. Y también, entonces, en otro punto, yo vi que otro autor decía que llamaban los ancianos que tenía Artigas alrededor, ¿no? Claro. Entonces, no tenían ningún reconocimiento, ni siquiera por sus nombres o no, nada.